Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por su presencia. En este caso, el taller va a ser IARA Champion, el programa de reconocimiento para productores de más maíz. En este caso, Gustavo Elías, responsable de desarrollo de IARA, es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad de Buenos Aires y es supervisor del equipo de desarrollo de cultivos extensivos en IARA Argentina. Gustavo, nos arrancás con tu presentación. Les pido, por favor, que dejen los teléfonos en silencio y luego de Gustavo, Gustavo va a presentar a un productor que tiene el programa que va a hablar recién Gustavo y por último, una vez que presente su resultado, va a haber un espacio de preguntas para un poco evacuar dudas y consultas. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, gracias. La temática de esta presentación es el IARA Champion Program, que es un programa de reconocimiento para productores de maíz. Y bueno, lo voy a estar dando yo una parte de la presentación y también me va a acompañar Gastón Quiroga, que es ingeniero agrónomo, es asesor de la zona centro de Córdoba y es uno de los ganadores de la edición de la campaña pasada del programa. Así que bueno, nos va a contar un poco su experiencia y bueno, para también abrir un poco el debate sobre los resultados que obtuvo y también aprovechar la experiencia que él tiene para también en el momento de preguntas que se pueden sacar todas las dudas. Bueno, como vimos en el nombre también de la charla, son los productores que nosotros llamamos de Más Maíz. Y bueno, para pasar en limpio qué es Más Maíz, es una solución que lo que busca es incrementar el rendimiento del cultivo de maíz a través de mejores prácticas de la nutrición, pensando en una fertilización correcta, también ayudado de herramientas digitales para la toma de decisión y también ayudado por el conocimiento detrás de todas esas herramientas y toda la composición de los fertilizantes. El eslogan de la solución es Juntos para aumentar tu productividad, está bien enfocado a aumentar el rendimiento del cultivo y se basa principalmente en 4 pilares que son los que sustentan a esta solución, que por un lado es el mayor rendimiento que ofrece la adopción, el retorno superior que está relacionado con la rentabilidad de la práctica, las herramientas digitales y de toma de decisión y por último el programa de reconocimiento que justamente es en lo que vamos a profundizar más, que es este IARA Champion Program. Para pasar un poco en detalle de cada uno de los pilares, tenemos el mayor rendimiento que principalmente está explicado por un programa nutricional adaptado para el cultivo de maíz y adaptado para cada región del país y para cada realidad del productor, en la cual se busca que el cultivo tenga una disponibilidad de nutrientes de forma balanceada. Además, debido a las fuentes de fertilizantes que ofrecemos desde la compañía, garantizamos la máxima eficiencia de uso de nitrógeno y también podemos tener reducción en los costos y en los tiempos de laboreo por el momento de aplicación de los productos, la forma de aplicación y en el caso de los productos que son fertilizantes foliares, también por la posibilidad de aplicarlo en conjunto con otros agroquímicos. Eso es lo que muestra es cuál es la composición de ese portfolio, que lo que permite es en cada etapa del cultivo brindarle los nutrientes que necesita para justamente obtener mayor rendimiento. Y eso lo que se traduce es un retorno superior, por un lado porque podemos ser más eficientes en la inversión sabiendo qué hay que aplicar en cada momento y por otro lado porque vamos a generar este impacto en rendimiento que ya lo venimos viendo desde hace varios años. El principal impacto positivo que se da en el cultivo es sobre el número de granos, que es lo que más explica el rendimiento del cultivo de maíz, pero eso está dado también por la mayor exploración de raíces, por el mayor crecimiento del cultivo y también por un efecto también en el peso de granos. Con esas componentes y obviamente aumentando el número de granos del cultivo, se genera este mayor rendimiento que impacta de forma directa sobre la rentabilidad. Dentro de las herramientas que están al alcance de cualquiera que las quiera usar, tenemos ahí un mix de herramientas también que se complementan para cada etapa del cultivo, comenzando con un sistema de recomendación basado en análisis de suelo,
cual tiene, lo que genera es un diagnóstico de los nutrientes que están en el suelo, basándonos justamente en el resultado del análisis del mismo. Y además genera una recomendación de aplicación de nutrientes y combinación del portfolio para tener una alta probabilidad de llegar al objetivo que el productor está buscando para ese lote. Pensando en el objetivo de rendimiento en maíz, y en el caso de trigo y cebada es un objetivo que complementa rendimiento y calidad en el caso que el productor quiera buscar eso. Eso es en el momento de presiembra o al momento de la siembra, que es lo que decide, es lo que da la decisión para la fertilización de base y refertilización y fertilizaciones foliares. Y además tenemos una plataforma web que se llama AdFarm, que es una plataforma que a través de imágenes satelitales permite monitorear la biomasa del cultivo y realizar prescripciones de aplicación variable para justamente en el momento de realizar la aplicación de nitrógeno poder hacerla de forma variable en función de la necesidad en cada parte del lote. Con una decidimos la dosis, con la otra podemos variabilizar esa dosis en función de la biomasa de lectura del lote. Y como tercera herramienta que está ahí expresada es Megalab, que es un sistema de interpretación de análisis foliares que nos da una radiografía de cómo el cultivo está en momentos específicos de muestreo para justamente chequear si los nutrientes que estamos aplicando están siendo absorbidos por el cultivo y si hay alguna deficiencia que corregir. Y bueno, por último, el cuarto pilar en el que vamos a profundizar es el programa de reconocimiento, que justamente es un programa que promueve las buenas prácticas en lo que es el manejo de la nutrición y lo que logra es incrementar el rendimiento, el retorno de la inversión en lo que es fertilizantes y nutrición y la sustentabilidad ambiental del sistema, que vamos a mostrar algunos resultados que tuvimos en la edición de la campaña pasada. ¿Qué es lo que hicimos la campaña pasada? Bueno, trabajamos con 20 productores en la zona centro de Córdoba y el programa tiene un sistema de puntuación en los cuales los productores van sumando puntos a medida que van cumpliendo con distintas etapas o categorías, que las tenemos divididas en 5 principales puntos. Uno es el conocimiento, en el cual se realizan talleres, se realizaron también recorridas a campo, en donde el productor tenía un intercambio con técnicos y con especialistas en suelos y en nutrición. Otra etapa es la de diagnóstico, que está asociada a la realización de análisis de suelo y también al uso de herramientas digitales que ayudan a esa toma de decisión. Otra es la adopción de buenas prácticas, en este caso asociados con el programa de buenas prácticas agropecuarias de la provincia de Córdoba y el programa de agricultura sustentable certificada de APRESID, en el cual si el productor era miembro, nosotros promovíamos que se anote y si se anotaba tenía un puntaje también extra, que también lo mantenemos en el programa tanto el año pasado como en esta campaña que viene ahora. Y también después la adopción de la recomendación de fertilización, que está asociada a ese objetivo productivo que el productor decide de ese lote. Y por último, esa comparación del cumplimiento del rendimiento objetivo con el rendimiento real alcanzado. Cuanto más cerca está del rendimiento objetivo, cumpliendo las distintas recomendaciones, tenía un puntaje diferente. Eso lo que generó fue un podio de ganadores, de los cuales Gastón es uno de ellos, que bueno, se va a estar haciendo la semana que viene el evento de cierre en Córdoba, donde se va a hacer la ceremonia de entrega de premios y bueno, también discusiones y aprendizajes de todo el proceso con los productores que participaron. Bueno, y algunos resultados que muestran también cómo los pilares de la solución están avalados por el uso de tecnologías y de recomendaciones de fertilización. Son los resultados, por un lado, en rendimiento, en donde cuando uno compara el uso actual que el grupo de productores hacía en esos lotes versus la propuesta Más Maíz que hicimos desde Yara junto con el productor, desafiando un poco ese lote y ese manejo actual, sabiendo las limitantes y sabiendo qué necesita el cultivo para poder expresar ese rendimiento extra que podía alcanzar, bueno, lo que obtuvimos fue que pudimos aumentar ese rendimiento en un 33%, que se tradujo en 2,8 toneladas en promedio de todos los lotes que participaron. O sea, ese resultado en rendimiento lo vimos, y es un poco también uno de los pilares de la solución, y eso se tradujo en un resultado también económico para el productor, en donde la inversión adicional por elegir la propuesta o seguir la recomendación de Más Maíz de Yara fue de $22 por hectárea,
esa inversión extra, ese diferencial en los costos, pero eso después, cuando uno lo resta la inversión adicional por el rendimiento generado, termina dando un margen de $266 por hectárea en promedio en todos los productores. Hubo un par de casos en que la inversión propuesta por Yara fue menor a la que el productor pensaba hacer en ese lote e igualmente obtuvo un mejor rendimiento. Quiere decir que esa inversión que había decidido hacer se pudo direccionar mucho mejor hacia algún otro nutriente que nos estaba contemplando o hacia dosis más acordes al rendimiento esperado, rendimiento objetivo. Con lo cual ahí estamos sustentando dos de los pilares de la solución. Y otro punto que está bien buscado en el programa de reconocimiento es el manejo sustentable y asociado también a los programas de buenas prácticas y de certificaciones, en donde lo que buscamos mostrar y buscamos también que sea cada vez más adoptado es este manejo distinto que lo que permite es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto por hectárea como por tonelada producida. Si uno puede intensificar de forma sustentable ese lote, lo que permite es por cada tonelada de maíz producida reducir las emisiones que se están generando justamente por la producción del cultivo. Y en el gráfico lo que se muestra es cómo esas emisiones, debido al uso de fertilizantes, esto está calculado solo con el uso de fertilizantes, sin cambiar otra variable de manejo, cómo se puede reducir por tonelada producida cuando los productores siguieron la recomendación que hacíamos desde Más Maíz, desde Yara. Pudimos reducir un 20% esas emisiones por tonelada, lo que contempla tanto la producción de fertilizantes en las fábricas, es decir, de dónde es el origen del fertilizante y qué tipo de fertilizante es, genera un impacto también distinto en las emisiones, como también lo que es emisión a campo. Sabemos que hay productos que tienen pérdidas, en el caso más claro es el de nitrógeno, por volatilización, por lixiviación. En el caso de la propuesta de Yara, esas pérdidas no existen, no se pierde por volatilización y asociado a las herramientas también de toma de decisión, evitamos que haya pérdidas por lixiviación, con lo cual las emisiones también a campo por el uso más eficiente de los nutrientes terminan haciendo que las emisiones de gases de efecto invernadero sean menor, aumente la eficiencia de uso de nutrientes y también aumente el rendimiento y la rentabilidad. Es toda una sucesión de casos, digamos, afortunados que se van dando en cadena, ¿no? Estos cálculos están hechos a partir de estimaciones con una herramienta global que Yara es parte y hay muchas compañías de alimentos y de insumos que también son parte, que lo que hacen es avalar y en función del manejo que el productor tenga, calcula cuáles son esas emisiones por tonelada o por hectárea de producción. Así que vimos los pilares. Ahora le voy a dejar la palabra a Gastón Quiroga, uno de los ganadores. Él es de General Cabrera, zona centro de Córdoba. Es asesor, tiene varias hectáreas bajo su toma de decisión. Y nos va a contar un poco cuál fue su experiencia en el programa, en las distintas etapas, y cuáles fueron los puntos positivos y también si hay obviamente negativos que estuvo viendo durante el transcurso del programa. Y aprovecho esta instancia para también comentarles que obviamente es un programa que ya es parte de la solución, con lo cual estamos viendo los resultados de la campaña pasada, pero esta nueva campaña estamos también abiertos a invitar a productores de todo el país a participar para que se puedan anotar. En caso que estén interesados, obviamente se pueden acercar al stand de Yara o contactar a cualquiera del equipo de Yara para ser parte de este programa de reconocimiento e impulsar la mejora en la producción de maíz también de una manera sustentable. Así que le dejo la palabra a Gastón. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gastón Quiroga. Le quiero agradecer a los muchachos, a la gente de Yara, por la invitación y contarle un poco cómo fue el programa Yara Champion y cómo lo implementé y cómo lo implementamos en mi caso con todo el equipo que se formó, muy lindo de trabajo, cambiando un poco el paradigma que veníamos haciendo o lo normal de la zona. Y contarle cómo lo desarrollamos en conjunto. El programa Yara Champion tenemos 4 pilares fundamentales de cómo lo desarrollamos. Una etapa de conocimiento donde participamos
los productores o los lotes elegidos a charlas técnicas de fertilización, de reconocimiento de análisis de suelo, de toma de muestras y demás procesos para llegar a tomar decisiones correctas y cumplir con el objetivo del programa, que sería aplicar sustentabilidad al sistema, ¿no? Que es lo que cada día estamos buscando. Luego de las etapas de técnicas, asistimos a varios cursos, charlas y capacitaciones. Pasamos a una etapa de buenas prácticas de fertilización, que sería la interpretación de los resultados, de los análisis de suelo, de los viajes a los lotes y demás charlas con los técnicos de IARA en conjunto con los técnicos o con los productores. Luego de eso, plantearse el objetivo a cumplir, hacer un seguimiento del lote elegido con visitas semanales o cada 15 días, con el apoyo técnico donde se llevaron a cabo la toma de decisiones y el manejo continuo del lote para llegar al objetivo final y ver si lo que veníamos haciendo estaba bien reflejado en el rendimiento final o no, para luego una comparación con los resultados. Bueno, como datos técnicos, partimos de la base en el caso del programa con un análisis completo de suelo. Fuimos al lote después y se midieron los aspectos básicos técnicos productivos, ¿no? Como medir si teníamos alguna impedancia física con penetrómetro, el control de malezas, cuál iba a ser el híbrido que se iba a usar, la densidad, etcétera, fecha de siembra y demás. Lo que cuento un poquito, bueno, cuál fue el parámetro y el objetivo de que planteamos luego de los análisis. Ahí tenemos el análisis de suelo del lote elegido. Es un lote normal de la zona, esto está cerca de Santa Eufemia, con un pH ligeramente ácido, bien provisto de materia orgánica para lo que es la zona, un promedio sería, llegamos a un umbral de 15 ppm de fósforo, estamos un poquito por debajo, y un poquito por debajo del umbral de una parte por millón de zinc. Entonces ahí tenemos dos parámetros para resolver, ¿no? Como recomendación de IARA, luego de haber analizado y revisado el análisis de suelo, determinaron o plantearon hacer una nutrición balanceada de lo que es nitrógeno y fósforo, con los demás agregados como potasio, azufre, calcio y manganeso. La recomendación que nos plantearon para alcanzar el rendimiento objetivo era de 110 quintales por hectárea para ese lote. Determinaron que necesitaba en ese momento 100 kilos de Yaramilo Nitro Complex Plus en el momento de la siembra, en el arranque, y una refertilización con 220 kilos de nitro doble en el estadio B4, B8. Bueno, como recomendación y como para agregar al tema es que la nutrición, bajo nutrición balanceada, vimos que el planteo fue muy bueno, ya que dividimos dosis, tenemos la napa muy cerca en esos campos, entonces estamos siendo sustentables, bajamos lo que es el tema de lixiviación por lluvias en el momento de la siembra, que siempre se dan en la zona, y bueno, ahí llegamos a cumplir los objetivos de manera sencilla, ya que la aplicación del programa fue fácil para implementar, ¿no? Con el apoyo técnico y demás de los chicos, son objetivos fácilmente alcanzables. Con el objetivo planteado de 11.000 kilos por hectárea, lo cumplimos y lo superamos, llegamos a 12.300 kilos. Lo único que acá hay una salvedad, aplicamos un poquito más de nitro doble por cuestiones operativas, o sea, el lote era de 100 hectáreas, llegó el camión entero, tiene 28, para no hacer transborde y demás, por cuestiones de tiempo, levantamos un poquito la dosis,
No sé si esto explica la diferencia un poquito de rendimiento o algún otro parámetro que no podemos manejar como una mayor tasa de mineralización y demás que aporte un poquito más de nitrógeno, pero el objetivo se cumplió. El soporte técnico fue hasta el último, hasta el momento de la cosecha y bueno, muy contento, ¿no? con el apoyo de la gente de Yara. Como conclusión general, podemos decir que la práctica del Yara Champion fue una práctica organizada y fácil de implementar. Mejoramos la eficiencia y el uso de los recursos, disminuimos los riesgos ambientales, bueno, por lo que comentaba de la lixiviación, volatilización y demás. Gracias a la excelente calidad de los productos en el sistema, lo que se usó una boleadora normal de campo, neumática, sin ningún tipo de inconveniente en la aplicación. Y bueno, no se observó tampoco ningún tipo de fitotoxicidad en la siembra, ya que hay una elevada dosis de fertilizantes junto a la semilla, no tuvimos ningún tipo de problema de fitotoxicidad, ¿no? Que con las prácticas normales se suelen ver algunos problemitas con acidosis y demás, con lo que es normal como MAP y urea, que suele pasar cuando levantamos un poco los volúmenes aplicados. Y bueno, muchas gracias por el soporte técnico, le digo a los chicos, estuvieron siempre cada vez que levantamos el teléfono o alguna recomendación, así que por eso muchas gracias. Y como conclusión general, que si lo podemos medir, lo podemos mejorar, me parece que estamos mal acostumbrados a hacer o tomar decisiones por impulso o por lo que dijo el vecino o por lo que se hace en la zona, y tenemos parámetros muy básicos como es un análisis básico de suelo. Estamos invirtiendo 600, 700 dólares por hectárea y muy pocos técnicos y muy pocos productores, que es lo lamentable. Implementamos esta técnica, ¿no? Por lo menos de hacer un análisis de suelo que no llega, si uno lo divide por costo por hectárea es directamente ínfimo, y no lo hacemos. Y si no tenemos la base, no podemos cumplir objetivos y no estamos siendo sustentables con el ambiente que tanto nos están exigiendo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo tengo acá el micrófono. ¿Alguna pregunta puntual? Sí, te quería preguntar, a la hora ¿qué tal? ¿Cómo estás? A la hora de recomendar el Yara doble, el nitro doble, el CAN, ustedes, a lo mejor en un maíz con urea, llevas el nivel de nitrógeno solo más fertilizante a 170, 180 kilos de N. Cuando utilizás el CAN, ¿vas a esos niveles? Acá cuando comparaban con el manejo tradicional, comparaban manteniendo la dosis digamos, el nivel de nitrógeno en el suelo más fertilizante estable. ¿Cómo te manejas a la hora de diseñar la recomendación? Sería un poco, bueno, aparte un poco tu pregunta, que es buena, yo la tenía ahí para preguntar, era que un poco comentes, Gustavo, las mezclas físicas que ofrece Yara, o que tiene básicamente en su portfolio, el grado técnico de esas mezclas químicas y bueno, y en base a, de una manera, ¿qué modelo diagnóstico usás para llegar a un rendimiento objetivo planteado en base al lote, al análisis de suelo, lo que sea? Claro, bien. ¿Se escucha ahí? Sí. Nosotros para la recomendación de nitrógeno tenemos en cuenta nitrógeno de suelo de 0,60, en general 0,60. El estimado de mineralización en función de la zona con algún indicador como el nitrógeno anaeróbico o estimado con los porcentajes de mineralización que hay por cultivo y por zona. Y a eso hacemos un balance de nitrógeno en función del requerimiento con el rendimiento objetivo. A ese balance, por las fuentes que usamos, que es tanto Yarabela nitrodoble como Yarabela sulfán, que son las fuentes nitrogenadas, como la mezcla química arrancadora, que es Yaramila Nitrocomplex Plus o Nitrocomplex AR, como es nitrato de amonio la fuente de nitrógeno, le asignamos una eficiencia de absorción realmente muy alta porque es una realidad que se absorbe prácticamente el 100%.
Eso lo que hace es que cuando uno hace el balance de nitrógeno del requerimiento del cultivo menos el nitrógeno de suelo, menos lo que aporta la amenización, menos lo que uno aplica como dosis, el balance queda perfecto. Porque la eficiencia de uso de ese nitrógeno aplicado como fertilizante es prácticamente del 100%. Entonces la dosis la definimos en función de la ecuación simple, que es requerimiento menos nitrógeno de suelo menos mineralizado, estimado de mineralización. Hay alguna variable de algunos kilos que puede haber año tras año por esta estimación de la mineralización que sabemos que no es 100% exacta. En el caso del caso que mostró Gastón, ese objetivo que era de 11.000 kilos de maíz, la recomendación fue esta división de dosis a la siembra y entre B4 o B8, que al final se terminó aplicando cerca de B7, con el mismo criterio de balance. A la hora de aplicar una dosis mayor, eso por la condición del año también se pudo expresar en rendimiento, pero aún así esa diferencia de nitrógeno aplicado explicaba solo 700, 800 kilos de maíz contra 1.300, que fue el gap entre el objetivo y el real, que sí que se mineralizó seguramente un poquito más. Pero es una cuenta muy simple volviendo al balance. Lo que comentabas de los modelos, que si, bueno, 150 menos X, 170 menos X, la diferencia que tienen con las fuentes que comercializamos y que producimos desde Yara es que los modelos están hechos en base a urea. Entonces esa cuenta de 170 menos X, quiera que no, contempla en la curva una ineficiencia por la fuente, que en función de las condiciones ambientales puede ser mayor o menor, pero está dentro de esa curva y por eso tienen a veces un ajuste no tan preciso. En el caso de las fuentes con nitrato de amonio, lo que se garantiza es que lo que uno aplica, el cultivo lo va a poder tomar y por eso se maximiza la eficiencia en el uso del nitrógeno. Es mucho más lineal la recomendación a través de un balance para el caso de nuestras fuentes porque la eficiencia de uso es prácticamente del 100%. Sí, bueno, una consulta agronómica. Sí. El nitrodoble, es nitrato de amonio. Sí. La parte de nitrato efectivamente tiene menor volatilización, o no tiene. No tiene. Pero el amonio, esa parte sufre las condiciones, las generales de la ley que tiene la urea, ¿o estoy equivocado? No, me temo que estás equivocado. Porque lo que se volatiliza como amoníaco, si bien es amonio, se da en la amonificación, pasaje de urea, en la hidrólisis de la urea, por la acción de la ureasa. El amonio prácticamente no se volatiliza, y menos en condiciones cuando está junto con nitrato, que son condiciones de neutralidad o acidez. Si uno piensa en sulfato de amonio, por ejemplo, no se volatiliza, ese amonio no se volatiliza porque tiene una reacción ácida. En el caso de la urea, lo que se volatiliza es en el pasaje de la amonificación, pero además esa reacción alcalina de hidrólisis de urea hace que el balance esté mucho más hacia amoníaco que hacia amonio. Entonces se termina volatilizando por las dos vías, tanto por el pasaje químico de urea a amonio, como por un balance o un desbalance hacia amoníaco por parte del amonio. Y en los ensayos de medición, incluso en suelos alcalinos, las pérdidas por volatilización en nitrato de amonio no llegan al 2%, 2,5, 3% como mucho, cuando en esas condiciones una urea está volatilizando más arriba del 50% en general. Por eso no está el pasaje químico en la formulación. Eso es lo que hace que no se volatilice. Bueno, gracias. Por allá. Sí, buenas tardes. Este planteo que han hecho, ¿lo han hecho con aplicación variable de insumo de lo que es tanto a la siembra como la fertilización, o es una dosis fija que han usado en todo el lote? O no sé cómo están trabajando a nivel general de la recomendación. Cristian, se usó dosis fija en la siembra y se usó dosis fija boleado. No estaba, creo, bueno, no tuve herramienta digital en ese momento para hacerlo, y tampoco la máquina que teníamos contaba con dosis variable, así que se hizo todo fijo. Sí, en ese punto, sí, a partir de este año tenemos las herramientas ya disponibles.
e incluso una herramienta que es AdFan, que tiene la posibilidad de hacer una aplicación variable aún sin tener la máquina de variable, porque usa el GPS del celular. Es una aplicación para los teléfonos que permite ir variando tanto la velocidad como si uno puede variar el cambio a medida que va pasando por el lote en tiempo real, en función de la zona del lote en la que esté, basado en el mapa de biomasa. Con lo cual, todo lo que se hizo en el lote de Gastón fue fijo. Hubo algunos productores que sí pudieron hacer aplicación variable por tener también la máquina de aplicación variable en los lotes. Pero bueno, nuestra propuesta es que cada vez más sean los que pueden hacer variable, tanto bueno, de fertilización, que los que estamos en nuestro conocimiento, como también de lo otro que pueda ir sumando eficiencia, ¿no? Todo lo que es densidad y otras variables. Gracias. ¿Algún otro? Por acá. Para Gastón, tal vez. Dos Sí. preguntitas. Una, con respecto, bueno, seguramente los chicos de Ayara te han dicho que la suplementación era con doble o no con... ¿Qué pasó con el azufre? O sea, ¿era basta lo que había para llegar a ese rinde? Mira, Y la otra... No, bueno, te espero. bueno, a llevarlo un poquito para atrás. El azufre en este caso estaba bien provisto de azufre el suelo, no, para ese rendimiento llegaba bien. Sí, nos hacía un poquito de ruido el zinc. En el momento de aplicar el Nitrocomplex Plus, es un Nitrocomplex que no tiene zinc en la formulación química. Sí, ahora el nuevo, SAR, en ese momento no había llegado todavía a SAR, entonces lo tuvimos que hacer con este. No se hizo una fertilización, o sea, un tratamiento de semilla con zinc, porque por ahí hay un poco de discusión en la operatividad de las máquinas a placa. Se sembró con una sembradora a placa y sabemos tener algún problemita en tapado de placas y demás, entonces se decidió no hacer el tratamiento con zinc. Sí vi deficiencia de zinc, tenemos fecha de siembra muy temprano y estuvo bastante frío, entonces tuvimos una deficiencia de zinc marcada por unos 15 o 20 días, hasta que después levantó un poquito la temperatura y el cultivo arrancó más normal. Pero bueno, eso como básico, ¿no? Y la otra, si pudiste hacer un testigo en el mismo lote o bueno, versus una fertilización estándar de la zona con MAP o urea o... Mira, no se hizo con fertilizaciones estándar, lo venimos haciendo años anteriores, con dosis mucho más elevadas de nitrógeno, tirar 320 kilos de urea, muchas veces lo incorporábamos y no habíamos llegado a esos rendimientos en lotes pegados. No es lo recomendable, habría que haber hecho para comparar exactamente, bueno, no fue un ensayo de comparación de productos, ¿no? Pero... Te pregunto de casualidad si... Exacto, no, pero no lo tenía, en este lote no lo tenía. Si querés te enseño una muestra, ahí si hay una foto, no sé, más adelante del lote, Gustavo. Bueno, ahí ven que está todo el lote franjeado, ese es el lote de programa. Acá lo que hicimos, que no coincidía con el programa de la Champions, sino fue otro ensayito, comparamos dos híbridos diferentes. Bueno, no hace falta la tijereta y un híbrido de Pioneer en surcos apareados, o sea, 16 surcos, 16 surcos, 16 surcos, 16 surcos, no sé cuántas repeticiones hay varias, y lo fuimos midiendo para ser bien representativo de lo que es rendimiento, ¿no? Se sacaron chispas ahí muy cerquita, pero eso es lo único que hice en ensayo. No ensayé otro tipo de fertilizante. ¿Alguna otra pregunta? Para allá. Sí, ¿qué tal? Pregunta y comentario, ¿no? Así como el señor recién preguntaba acá la disponibilidad de nutrientes de una urea versus un nitrodoble,
Hablo desde lo comercial, ¿no? Me toca defender muchas veces eso. Y se hace realmente difícil a la hora de, cuando estás definiendo un negocio de venta de nitrógeno en este caso, te quedas muchas veces sin argumentos para defender la cantidad de nitrógeno que tiene una urea versus un sulfán o un nitrodoble. Digamos, ¿qué otra herramienta nos pueden brindar, además del programa este que está genial y ojalá muchísima más gente pudiera verlo y participar? Desde lo comercial realmente es un remo muy chiquito que tengo en mi caso para poder llevarlo adelante. Bien. Bueno, como herramientas hay resultados, están los resultados de ensayos que lo que comparan, si hablamos de forma lineal de lo que es el uso de nitrógeno, ahí se compara la eficiencia de uso de nitrógeno, que se traduce después a dosis comercial, tanto de urea o de los fertilizantes líquidos, o en el caso de Yarabela, nitrodoble o sulfán. Eso es como el sustento comercial, si uno quiere, de tanto decisión de compra como de uso, de dosis, por los ensayos comparativos que lo que muestran es esta eficiencia de uso de nitrógeno diferencial entre las fuentes. Nosotros tenemos las curvas generadas tanto para trigo, cebada como para maíz. Ahora estamos terminando de armar la de maíz tardío específico, en donde esa eficiencia también es mucho mayor que la de maíz temprano, por condiciones ambientales y bueno, lo que está expuesto al maíz tardío, donde hay mucha más volatilización de urea. Entonces los resultados es el sustento que da y que demuestra ese uso. Nosotros tratamos de... Haré un comentario más. Esos resultados lo que muestran y lo que avalan es que a dosis comercial de producto, dosis comercial me refiero a kilos por hectárea de producto comercial, si 200 kilos de urea funcionan como 200 kilos de Yarabela nitrodoble o Yarabela sulfán. La diferencia con sulfán es que tiene azufre, y si hay deficiencia de azufre, ese azufre también expresa ese plus de rendimiento, ¿no? Ahora, desde lo técnico, desde lo agronómico, más allá de los resultados de comparación de dosis, nosotros por eso usamos el balance de nitrógeno en los cálculos, a partir de un análisis de suelo, que terminan muchas veces coincidiendo con el resultado en la curva de respuesta o en el ensayo comparativo entre productos. Pues justamente al hacer el balance buscamos que el resultado objetivo, y después lo comparamos con el resultado real obtenido, se haya expresado en función de los kilos aplicados. En lo cual, si hubiésemos usado otra fuente, ese balance no hubiese dado tal cual, o tendríamos que haber aplicado una eficiencia diferencial a la fuente. Para el caso de los balances, esta eficiencia diferencial también la contemplamos, y esto es la diferencia entre la eficiencia de uso entre Yarabela, tanto nitrodoble o sulfán, que nosotros le aplicamos el 100%, aparte por el sinergismo con calcio, magnesio y azufre. Y cuando hacemos los cálculos de balance con otra fuente, en el caso de urea, ahí la eficiencia le aplicamos un 65 o 70%, que es lo que está en la bibliografía. Ahí sí termina dando los números, tanto de decisión de dosis a aplicar, como lo que le sucede al cultivo cuando llega a cosecha, con esa eficiencia diferencial a la hora de hacer el balance. No sé si quedó, si se entendió o no. ¿No tiene una consulta? Sí, yo para una consulta más, para agregar. Vos recién, Gastón, mencionaste que en la zona utilizan hasta 300 kilos, 320 kilos de urea a la siembra. Eso hablando también con respecto a la sustentabilidad y al potencial de acidificación del suelo en la zona. ¿Vos cómo lo ves, Gustavo? Bueno, sí, ahí hay un tema de sustentabilidad, tanto por riesgo de lavado, de lixiviación, porque digamos, la urea también se termina lavando, y más cuando está aplicada en un momento en el que el cultivo no requiere ese nitrógeno. Entonces está expuesta a ser lavado, aunque se incorpore, en donde se baja un poco la volatilización, pero el lavado del riesgo está. Y el efecto sí de acidificación, y más cuando empezamos a hablar de dosis como arriba de 200 kilos, 300 kilos, incorporado, lo que hace que la concentración en la línea también sea mucho mayor, ese efecto de acidez existe porque la urea tiene una reacción primero alcalina, pero después termina acidificando mucho porque libera muchos protones al medio.
en la etapa de, digamos, de nitrificación, cuando todo el amonio que pasó de urea a amonio pasa de amonio a nitratos. Ese efecto de acidificación sí existe y se da cuando, mucho más marcado cuando hay dosis altas, y para eso, desde el punto de vista de sustentabilidad de suelos, también tanto las fuentes con lo que es nitrato de amonio calcáreo o con azufre tienen esta ventaja de tener una reacción prácticamente neutra, porque la mitad es nitrato, o sea que no hay nitrificación, no hay liberación de protones, y además agrega calcio y magnesio con un efecto neutral, en donde si uno aplicara durante 30 o 40 años seguidos urea, va a haber un efecto negativo, que es lo que se ve en Europa, y por eso tienen que aplicar muchas enmiendas, mientras que durante tantos años aplicando tanto nitrolo sulfán no hay necesidad de aplicar ningún tipo de enmienda porque no hay variación en el pH. ¿Alguna pregunta? Sí, si puedes repetir el grado técnico de sulfán, Sí. que no sé si lo dijiste, y después No lo dije. para adherirse al plan o el programa, digamos, y si ventaja de eso, no sé. ¿no? Yo llegué a lo mejor un poquito tarde, pero bueno, si puedes comentarlo, gracias. Bueno, el grado de sulfán es 24 de nitrógeno, 6 de azufre y 10 de calcio, y de Yarabela nitrodoble, 27 de nitrógeno, 6 de calcio y 4 de magnesio. Y bueno, de Yaramila nitrocomplexar, que es el arrancador, que es el que va a la siembra, ahí tiene nitrógeno 21%, por eso también la dosis dividida de nitrógeno, fósforo, de disponibilidad maximizada, digamos, por diferentes formas químicas, 17%, 5% de azufre, con lo cual, lo que vos preguntaste del azufre, nosotros siempre recomendamos un poquito de azufre aplicar, para en el caso del maíz, por un efecto sinérgico también con el nitrógeno. Como no había deficiencia, no se recomendó sulfán, si no se hubiese recomendado en vez de nitrodoble sulfán. Y después, bueno, tiene magnesio, zinc y potasio. Y para adherirse al programa, pueden pasar por el stand, así les tomamos los datos, y después vamos a estar comunicando en función de los cupos, porque bueno, estamos limitados para hacer el seguimiento como corresponde, ¿no? Con las visitas de los técnicos y las jornadas y todo. Pero pasen por el stand, así se ponen a notar el programa. Bueno, Gustavo, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Cuando vos decís un poquito más de azufre en general, viste que la técnica en general de azufre sulfato es bastante controvertida y no es lo más exacta que hay. ¿De cuántos kilos más o menos harás por hectárea de azufre agregado con tanto sea como en la fuente fosforada o en la fuente nitrogenada de ustedes? Sí, ahí es decir, cuando hay deficiencia lo que buscamos es, por un lado, la decisión de aplicar o no azufre, que nosotros, si hay deficiencia, vamos por el sí, aplicado en los 2 momentos de aplicación, o 3, depende del cultivo y la práctica, para poder llegar a un umbral mínimo de entre 15 y 20 kilos por hectárea. Que eso lo logramos entre la fertilización a la siembra con nitrocomplexar, más una refertilización con sulfán, en general estamos alrededor de esa cantidad. Sumado, bueno, a que eso es azufre de rápida disponibilidad, de sulfatos, y aplicado con el nitrógeno también se aumenta la eficiencia de absorción de los dos, tanto de azufre como de nitrógeno. Ese sería el poco más si hay deficiencia, ¿no? La cantidad de si hay deficiencia. Cuando no hay deficiencia, la recomendación nuestra es sí que vaya con el arrancador para potenciar la nutrición balanceada. Justamente para garantizar que todos los nutrientes puedan estar disponibles, aun cuando el cultivo tiene baja exploración radicular, porque justamente, si bien el azufre es móvil, tenemos que garantizar que no le falten los momentos críticos. Y el momento de etapas iniciales es crítico, y los resultados de análisis de suelo sí son, coincido que hay una gran dispersión de información, pero más asociado a los umbrales o a la necesidad que al resultado en sí. Nosotros confiamos en que si dice que tiene 30 partes por millón, puede tener más o menos, pero no va a ser la gran limitante. Ahora si tiene entre 5 y 10 partes por millón, ahí sí empieza a ser una limitante, y ahí es donde se empieza a recomendar sulfán para también la aplicación con nitrógeno. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, les agradecemos la presencia, así como cualquier otra consulta los tienen acá a los chicos. Gracias.